Entonces, vamos a continuar, muchachos, con nuestro proceso que hemos venido trabajando con lo que es potencia, ¿cierto? Perdón, casi me embarro. Vamos a ver, la clase pasada nosotros estuvimos haciendo este ejercicio donde nos dimos cuenta que se puede calcular de diferentes maneras la potencia aparente, se puede hacerlo por elementos individuales, se puede hacer por elementos, por impedancias, y bueno, en fin, muchas formas de hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer varios ejercicios para que esto quede completamente entendido y espero que así sea. Yo voy a ponerles aquí uno de estos ejercicios un poco diferentes que se tienen en potencia para poder analizar varias cosas y esto nos da muchos elementos para trabajar. A mí particularmente me parece que esta es la parte como más fácil y agradable de esta materia, porque es muy sencillo, pero es de pensar. A mí me parece que lo chévere de esto es que sea sencillo y sea fácil de pensar, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá tenemos 3 cargas, ¿sí? Esto es muy de ingeniería eléctrica, pues se los comento, pues la verdad, es muy de ingeniería eléctrica, pero es bien útil. Nosotros aquí tenemos 3 cargas conectadas y nosotros tenemos los valores de las cargas, de las potencias con las que se trabaja. Por ejemplo, tenemos la carga 1, nos dicen que tiene, disipa o bueno, o no tiene potencia reactiva, es decir, tiene 0 bar, por eso, voltamperios reactivos, pero consume 100 vatios, es decir, aquí nos están dando P y nos están dando Q. Ahora aquí, en la carga 2 estamos hablando de que dice que son 700 voltiamperios reactivos y aquí entre paréntesis ponen una L. Eso significa que están hablando de que esto es voltiamperios reactivos de inductivos, es decir, que estos suman. Y ahí tiene una potencia promedio esta carga de 200 voltios. Esta tercera carga que está conectada a la red de 100 voltios con ángulo de cero maneja 1500 voltiamperios reactivos capacitivos, es decir, que esto es negativo, y los 300 vatios de potencia promedio. ¿Qué nos pide el ejercicio? Voy a copiar tal cual lo que dice aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que nos piden? ¿Qué es lo que nos piden acá? Dice, determine el total de vatios, voltioamperios reactivos y voltioamperios y el factor de potencia F de T de la red de la figura, bueno, pues esta es la figura, tras el triángulo de potencia y determine la corriente en forma fasorial, la corriente I. Entonces, ¿qué nos piden? Nos piden el valor total de P, el valor total de Q y el valor total de S. Adicionalmente, el factor de potencia y por otro lado, el valor de la corriente que se está entregando a estas 3 cargas, 2 en paralelo y una en serie. ¿Qué ejercicio? Ah, ya llegó más gente, ¿o no? A ver, está Anderson, Cristian, Giancarlos y John. Listo. Y el señor Claudio, el señor Juan Gaviria. No, más o menos me burle. Bueno, vale, listo. Listo, Juan. Entonces ahí vamos. Entonces, Listo. bueno, mire lo interesante del asunto. Quiero escuchar cómo hacer para encontrar ese total. Piensen un poco sobre este ejercicio. Tenemos 3 cargas, 2 conectadas en paralelo, una en serie, y cada una de las cargas no conocemos el valor de la impedancia, pero sí conocemos qué potencias P y Q tiene cada una de ellas. ¿Qué haríamos?
pero no participen tanto. Uno por uno nomás. Sin montoneras. Voy a regresar a la, como dirían los gringos, al slide anterior sobre conservación de la potencia. ¿Qué dijimos? Que independiente de si los elementos estaban conectados en serie o en paralelo, el valor de S va a ser, es decir, las potencias complejas, reales y reactivas de las fuentes son iguales a la respectiva suma de las potencias complejas, reales y reactivas de las cargas individuales. ¿Podremos resolver eso con esto? Bueno, lo voy a hacer yo. Nada más que hacer. Carga 1. La carga 1 tiene las siguientes características. P, que es potencia promedio, es igual a 100 vatios. Y Q, que es potencia reactiva, 0 voltiamperio reactivos. Conclusión, yo puedo llegar a la conclusión de que la S, que le voy a poner S1 porque es de la carga 1, es decir, la potencia compleja. Para ponerla que es compleja le voy a poner esta tildecita aquí, ¿se acuerdan? Esta potencia compleja de la carga 1 va a ser igual a 100 más J0. ¿Qué voltiamperios? Porque así dijimos que se llamaba. Voy a hacer lo mismo con la carga 2 y la carga 3. La carga 2 dice, P es 200. P es 200. Q es 700. Como es inductivos, pues es positivo. Verán que la Q no es imaginaria, ¿no? Lo que es imaginario es la parte imaginaria, no es. Cuando dice 1500 es menos 1500 porque son capacitivos, ¿sí? Porque está con un capacitor. Entonces, acá, este sería 300. Y este de acá sería 200. Más J700. Y acá menos 1500. Eso es todo. Muchachos, lo único que aquí, bueno, aquí es carga 2. Aquí es carga 2. Aquí es carga 3. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les voy a hacer una aclaración y es que las S no se pueden sumar, ¿no? Las S, pero las P y las Q sí se pueden sumar. Entonces, simplemente la potencia compleja total es suma todas las P, suma todas las Q y ya le queda su S total. P total va a ser igual a la suma de todas las P, porque así dice la ley de la conservación de la potencia, suma todas las Q. Profe, ahí que le digo, ahí no va, en la carga 3 no va 300. 300 Señor. menos... Sí, señor. Vamos a sumar todas las P. Entonces las P son 100 más 200 más 300. Estos son 600 vatios. Las Q totales van a ser 0 más 700, 0 más 700, menos 1500. Esto va a ser igual a menos
800, ¿qué? Voltiamperios reactivos. Por lo tanto, la S total va a ser igual, la S total va a ser igual, yo voy a poner la comita esta porque recuerden que esto es para diferenciar de la aparente, esta es la compleja, entonces va a ser igual a 600 menos J 800 voltiamperios. ¿Qué complejidad tiene eso, muchachos? Estaba esperando que me respondieran eso lo más rápido posible. Pero bueno, sí es la triste vida. Si quiere calcular, si yo, por ejemplo, le pidiera que calculara la potencia aparente, usted pasa simplemente esto que está en polar, lo pasa a rectangular. Dos datos importantes. El primero es que esto le da 1000 con ángulo de menos 53.13 voltiamperios. Aquí nos da un dato bien importante. Primero es que la potencia aparente es de 1000 voltiamperios, ¿sí? Que adicionalmente nos piden el factor de potencia, miren, ¿no? Entonces el factor de potencia sencillamente va a ser igual al coseno de menos 53.13 de una sola vez. ¿Por qué? Porque usted sabe que el ángulo de S es el ángulo de la impedancia y el ángulo de la impedancia es el ángulo de voltaje menos el ángulo de corriente. Entonces ya lo tiene. Y eso nos da 0.6. ¿Qué unidades tiene? No tiene unidades. ¿Listo? Entonces, mire, ya tenemos. Determine el total de vatios, voltioamperios reactivos, ya lo tenemos. Mire, el total de vatios, voltioamperios reactivos y de voltioamperios. De voltioamperios son 1000, porque eso es la potencia aparente. Y ahora el factor de potencia nos dio 0,6. ¿De dónde lo saqué? De este ángulo de aquí, pues. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dice, trace el triángulo de potencia y determine la corriente en forma fasorial. Valor importante, jóvenes. Sí, no sé si tienen alguna duda sobre eso. Yo voy a dibujar el triángulo de potencia acá. El triángulo de potencia es sencillamente en el eje X aparecen los valores de P, en el eje Y los valores de Q y la unión es un triángulo de esta forma, mire. Entonces yo en P pongo 600, porque esos son los 600 vatios. En Q pongo menos 800, como es negativo lo pongo hacia abajo. En los 800. Y esto por Pitágoras no sale. Si usted quiere, mire, por Pitágoras encontrar 600 al cuadrado más 800 al cuadrado, raíz cuadrada de eso me da 1000. Este es el ángulo que se forma entre P y la hipotenusa. Y ya sabemos que es 53.13, pero aquí es negativo porque está hacia, acuérdense que los ángulos se miden desde aquí a favor en contra de las manecillas del reloj como positivo y aquí es negativo, aquí es menos 53, que es arcocoseno de 0,6, que fue lo que nos dio aquí, vea. Sí, pero aquí es que menos 53. ¿Por qué sabemos que es menos 53? Porque este es el ángulo que nos dio en la S total. ¿De dónde salió el signo? Pues porque esto es negativo. Y usted sabe, mire que aquí es negativo, entonces le da esto. Ahí está el triángulo de potencia. ¿Qué más nos dice? Determine la corriente en forma fasorial. Pues la corriente es muy fácil también calcular, porque lo que sabemos, y usted sabe, yo voy a asumir, digamos, no voy a asumir, eh, voy a pensar que esto está en RMS. Y recuerde que S es la potencia compleja
S, que es la potencia compleja, va a ser igual al fasor de voltaje multiplicado por el fasor de corriente conjugado. ¿Cierto? Así lo sacamos. ¿Sí o no? Estoy aquí con esto. Fasor de corriente conjugado. Esto ya lo sabe usted. ¿Por qué no divido entre 2? Porque simplemente yo voy a asumir que esto está en RMS. Si fuera valor pico o valor máximo, bueno, aunque aquí no son explícitos, yo debería decir que sí, hay que multiplicarlo por 1/2. Listo. Entonces, como no nos dice que es RMS, pensamos que es el valor máximo. Por lo tanto, esto es 1/2 del voltaje máximo, del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado, pero en máximos, por supuesto. Entonces, vamos a hacer la operación. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? La corriente, mire. La corriente. Entonces, despejamos la corriente. ¿Cómo sería? Corriente conjugada va a ser igual ¿a quién? A S por 2, perdón. Este 2 que está aquí dividiendo lo paso a multiplicar, entonces me queda 2 veces S con S Profe, prima dividido, ajá. ¿y no está haciendo de cuenta o ya no de que es RMS? Yo aquí estoy haciendo que, es que cuando es RMS explícitamente me dicen, no, mire acá. Ah, ya. O sea, Aquí, hace de cuenta que no es, entonces por eso le sí, pone el 1. por eso le pongo el medio, ajá. Listo. Entonces aquí, exactamente, listo. Entonces aquí ya despejamos. 2, aquí vamos a multiplicar 2 multiplicado por S', pero S' es, ¿dónde está S'? Es 600. Tener en cuenta que esto se abre aquí unas llaves. 600 menos J800. ¿No? Y eso lo vamos a dividir entre el fasor de voltaje, que es 100 ángulo de 0. ¿Listo? Y ya. ¿Cuánto dio esa corriente? 2 por 600 menos 800i. Y lo dividimos entre 100. Esto nos va a dar, como es, ¿esto qué es? I, entonces, hacemos Shift 2, 3 y nos da 20, ángulo de menos 53.13. Ojo con lo que voy a hacer, muchachos, ojo con lo que voy a hacer. Aquí hemos encontrado I conjugada, no I. ¿Cuánto es el valor de I entonces? 20. De 53.3 positivo. 53.13 positivo, eso es. Eso sí no se van a olvidar. Miren, porque aquí despejamos la I conjugada y lo que necesitamos es la I, entonces ahí está la I. Esos ejercicios son muy bacanos, hermano. ¿Cómo van a decir que no? ¿Sí o no? No, pero yo estoy aquí solo, hermano. Que la sigan regañando como yo regaño a mis estudiantes que no participan. No, mentira. Listo. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Sí o no? Muy bacano, muy sencillo, hermano. Lo único que hay que tener es mucho cuidado con los conceptos. ¿Qué le van a ver a esto de extraño? Vamos a hacer otro ejercicio rapidito así de estos. Verán. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Bueno. Pues vamos con otro. Este también es muy chévere. Estos son ejercicios y lo que viene también es bien interesante, que es la corrección del factor de potencia. Este es el otro ejercicio que voy a hacer. Y entonces, mire,
Supongamos que tenemos estas dos cargas allí conectadas, una Z1 y una Z2, donde pasa la corriente 1 y la corriente 2, y tenemos este fuente de voltaje de 120, ángulo de 10, pero aquí sí son explícitos y nos dicen RMS. Solo yo, cuando yo veo un fasor que no me dice RMS, yo asumo que es voltajes máximos. ¿Sí me hago entender, muchachos? Si no me dicen explícitamente que son voltajes máximos, yo asumo, si no me dicen explícitamente que son RMS, yo asumo que son máximos, porque los fasores indican la magnitud, es decir, la amplitud de una señal y su ángulo de fase, no es el valor RMS. ¿Listo? Entonces, si no me dice RMS, yo asumo que es valor máximo. Por eso en el anterior ejercicio lo multipliqué por 2 o lo dividí por 2. ¿Está claro? Entonces, bueno, ¿qué nos piden aquí? Este ejercicio también es supremamente interesante. Mire, nos dan lo siguiente. Dice, voy a copiar el enunciado. Copiar el enunciado. El enunciado dice esto. En el circuito de la figura, pues 1126, Z1 es 60 con ángulo de menos 30 y Z2 es 40 ángulo de 45. Calcule los valores totales de la potencia aparente, la potencia real, la potencia reactiva y el factor de potencia, suministrados por la fuente y vistos por la fuente, por supuesto. No sé si entienden el término visto, pero es que visto significa que todo lo que se entrega a partir de acá, lo que ve la fuente son estos dos puntos, un punto aquí y otro punto acá. De hecho, lo voy a dibujar, pues. Yo casi siempre, pues, digamos, cuando alguien me refiere al cuento de visto, es porque yo aquí estoy poniendo un punto ahí, pues, para poder visualizar, y eso es lo que la fuente ve. ¿Me entienden? Entonces ahí, desde estos dos terminales hacia allá es lo que ve la fuente. Entonces hay que mirar lo que dice así, suministrados por la fuente y vistos por la fuente. Es lo mismo, pues, ¿no? Listo, sugerencias. En el ejercicio anterior nos dieron P y nos dieron Q explícitamente. Aquí nos están dando las impedancias. No nos están dando ni P ni Q. Profe, entonces ahí tocaría sacar la compleja, la potencia compleja, ¿Sí? con la, pues como dice que ya está en RMS, pues ya no se le colocaría el un medio, ¿no? Sí. Correcto. Y podemos calcularla. Bueno, entonces Anderson me dice que S compleja es igual, como estamos en RMS, va a ser AB multiplicado por I conjugado. Pero primero tenemos que calcular la corriente. Exactamente. No podemos hacerlo directamente, ¿por qué? Porque tenemos impedancias, no tenemos voltaje, no tenemos corriente. Miren, si usted mira, este voltaje está en paralelo con las dos, por lo tanto ya tenemos el voltaje en las dos impedancias. Lo que nos hace falta calcular es la corriente y con eso ya podemos calcular la potencia compleja aquí, la potencia compleja acá. Con esas ya podemos sumar las dos P, las dos Q y tenemos la P total y la Q total y con eso tenemos la S total. Y se acabó, vea. Otra forma de hacerlo, si usted quiere encontrar, pues encuentre la corriente I1, la corriente I2, sume I1 e I2, y esto le da la I total, y con esa I total ya consigue la S total. Y ve que esto es bien interesante y sencillo, pero usted debe aplicar todos los conocimientos que tiene. Mire, porque yo puedo hacer esto, puedo calcular la S en cada uno de ellos y sumar las P y las Q y me da la S total. O puede encontrar la I1, la I2, suma la I1 más la I2. Vamos a hacerlo de las dos formas, ¿vale? Y verá que nos da lo mismo. Pero es importante que lo sepa. Entonces, vamos a hacer primera forma. En los dos casos hay que calcular, primero calculamos I1 e I2. Vamos a hacerlo. Calculamos I1 e I2. Listo. Para calcular I1, ¿a qué va a ser igual I1? I1 va a ser igual a ¿quién?
Al voltaje de 120, ángulo de 110 dividido entre... Sí, señor, ángulo de 110. 120, ángulo de 110. Esto lo vamos a dividir entre quién, entre la impedancia. ¿Cuál es la impedancia Z1? Es 60. Mire que aquí está inclusive ya listico en ángulo de menos 30. Listo. ¿Cuánto nos dio eso? 2 ángulos de 40. 2, ángulo de 40. Positivo, ¿cierto? Estos amperios. Listo. Y 2. Y 2 es lo mismo, pero la diferencia es que se divide entre 40 ángulo de 45. Y todo eso. 3 ángulo de menos 35, ¿cierto? 3 ángulo de menos 35. 3 ángulo de menos 35, listo. Entonces vamos a hacer la primera forma. La primera forma es que vamos a calcular la S1 compleja de la primera carga. Lo que hicimos en el ejercicio anterior. Pues no hicimos en el ejercicio anterior porque ya la S la daba. Entonces yo, como estamos en RMS, debo multiplicar el fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Vamos, con el fasor de voltaje 120, ángulo de 10, lo multiplico por la corriente I1, que es 2, ángulo de 40, pero como es conjugado, ángulo de menos 40. Lo multiplico y me da 240, hasta aquí lo puedo, ángulo de menos 30. Pero aquí sí lo tengo que pasar a rectangular para saber cuál es P y cuál es Q. Entonces aquí me da 207.846 menos J 120. ¿Cierto? Estos son voltiamperios. ¿Estamos o no estamos? Para calcular es lo mismo, ahora acá ponemos es esto, conjugado sería 35, positivo. Miramos, este sería... No, aquí hice algo mal. ¿O sí? Ah, no, sí está bien. Aquí es 45. 45. Listo, y esto tenemos que ponerlo en 360, ángulo de 45. Y esto me da 254. 58, y acá me da 254, 558. ¿Cierto? Aquí es positivo, creo. Sí, positivo. Listo. Entonces, sencillamente, usted lo único que tiene que hacer para encontrar la total es sumar las P y sumar las Q. Y con eso obtiene la S total. Aquí sería 254.558 más 207.800. Ay, Dios. 207.186. Esto me da 462.404. Y el otro hay que a 254.558 le resto 120. Y esto me da más J 134.558. ¿Cierto? Y esto me da igual. Esto tengo que ponerlo así.
162.404 más 134.558 y lo tengo que pasar a ay, Dios. A polar y me da 481.584 con ángulo de 16.22. 22.5, pongamos. Esto es voltioamperios. Listo, entonces mire, aquí tenemos potencia aparente, que es lo que nos preguntaba, aparente. La potencia aparente es de 481.584, sin ángulo, ¿no? Voltioamperios. Sin ángulo, voltioamperios. ¿Qué más? Bien, ¿y usted? Bien nomás. Ah, bueno. Los valores totales son de potencia aparente, listo. El valor total de potencia aparente ya está, 481. Voy a revisar si esto es lo que les dio, 481.6, sí, señores. Dice, la potencia real total. Entonces vamos a poner acá, potencia real. La potencia real, por supuesto, total, es igual a 462.404, ¿qué? Watts. 462.4, 462, perfecto. Dice la potencia reactiva, entonces potencia reactiva. ¿Cuál es la potencia reactiva? Es más 134.584, mire, son voltioamperios. Y esto significa que al final la carga es inductiva. ¿Por qué razón? Pues porque me da el valor 134.6. Muy bien, voltioamperios reactivos. Ahí está, perfecto. Dice el factor de potencia. Entonces, para encontrar el factor de potencia, usted ya sabe que es igual al coseno del ángulo de la S total, 16.225. Esto me da 0.96. Pero acuérdese que el factor de potencia, acá nos olvidamos, ¿no? Del factor de potencia y está en atrás o en adelanto. Ahorita miramos los dos, ¿listo? ¿Este está en atrás o en adelanto? ¿Cómo haría para saber si está en atrás o en adelanto? Con respecto a la corriente, Sí, señor. pero Aquí hay algo, muchachos, ¿no? Y es que aquí no tenemos la corriente, tenemos el voltaje. El voltaje tenemos un voltaje de 120 ángulo de 10, pero no tenemos la corriente. Entonces, una forma sería ponerse a calcularla, pero a mí me parece muy largo porque eso es a simple vista. Entonces, usted lo que sí puede analizar es entender esto. Si la S que usted le dio, esta S que usted le dio, ¿sí? Le dio que la Q era positiva, significa porque que al final del asunto esto tiene la carga que está viendo la fuente es inductiva, porque le está dando una potencia Q de voltiamperos reactivos positivo, es decir, que aquí esta carga la está viendo inductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que el inductor es un elemento que se opone a los cambios de la corriente y como se opone, atrasa la corriente. Por lo tanto, está atrasado. Es 0,96 atrasado. ¿Entendió por qué hice ese análisis? no. Vuelve y juega. Mire, aquí desde estos dos puntos yo ya encontré la S total que suministra esta fuente. Es esta, mírela. Sí, Y si usted la ve, voy a ponerle otro colorcito porque se vea más bonito. Esta es la potencia total, la S total. Entonces, mire, si usted la ve aquí, ve un signo positivo, ¿sí o no? Entonces, sí. si yo voy a dibujar el triángulo como lo hice acá, el triángulo va hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba va el triángulo. ¿Por qué razón? Porque esta Q es positiva. Y como esta Q es positiva, significa que la Q es positiva cuando la carga es inductiva. Eso quiere decir que tiene un inductor. ¿Sí me hago entender?
Sí, profe, sí, sí. Ya le voy a Eh, entender. Eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el Q es positivo, es porque en últimas lo que está viendo la fuente es una carga de una resistencia en serie con un inductor. Y como está una resistencia en serie con un inductor, eso significa que el inductor, como es un elemento que se opone a los cambios de la corriente, hace que se atrase la corriente. Entonces, por eso está atrasado. Si tiene dudas, vamos a verlo con el otro ejercicio como lo hicimos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el otro sí se ve más explícito. ¿Por qué razón? Porque la otra forma de hacerlo, de resolver, es, ya encontramos I1 e I2, lo voy a poner acá abajo, pues para que veamos. Voy a sumar I1 e I2. Profe, Ajá, perdóneme que me regrese. tranquilo. Ahí dice para la potencia aparente, usted Sí. está cogiendo la parte La, real, magni- la no, magnitud no, factorial, ¿no? Pero la, factorial. la- la magnitud de S, pues lógicamente la magnitud cuando vos la pones Pasó en, en fasor, sí, digámosle fasor, aunque no es fasor, sí, en forma polar. Ajá, por la vez. sí. La real, ya coges la parte real de la... Exacto. La promedio o real o efectiva es la P, que es la parte real de la S. Ajá. Ya, ya, ya. Y la Listo, Q es la parte imaginaria. Si es positiva es porque es inductiva y si es negativa es porque es capacitiva. Perdón, me voy a regresar. listo. Mire, vea, mire, vea. Aquí nos dieron y nos dijeron, vea, es que siempre se tiene que decir si esto es inductivo o capacitivo, porque si no, no sabemos el signo. Por eso, Claro, miren, el ejercicio anterior, ajá, claro, me digo, decía, sí. No, ajá, no, listo. ajá. Ya, ya, listo. Entonces, mire, aquí en esta carga nos dice 700 voltioamperios reactivos e inductivos, por eso dice L. Y acá dice 1500 voltioamperios reactivos capacitivos. ¿Qué quiere decir? Que este es positivo. Ajá. El C es negativos y el L es positivos. Exactamente. Como sucede con las impedancias son positivas cuando es inductivo y negativo cuando es capacitivo. Igual, igual, no cambia. Listo. Entonces, mire, entonces debe ser así en atraso. Y si no, vamos a rectificarlo por este lado. Entonces, la I total va a ser igual a la I1 más la I2. Entonces, la I total va a ser igual a la I1 más la I2. Y esta nos tiene que dar, esta nos tiene que dar, eh, esta nos tiene que dar, nos tiene que dar pues para poder mirar eso, ¿listo? Entonces vamos a sumar 2 ángulo de 40 más 3, este no, ángulo de menos 35. ¿Cuánto nos da eso? 2 ángulo de 40 más 3 ángulo. Igual, shift 2, 3 lo necesito en polar y me da 4.013, aquí las tengo, menos 6.225. El ángulo, por supuesto, nos dio el mismo, me imagino, ¿no? ¿Dónde es que está? Voy a poner un menos aquí. Este menos me gusta más. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí, mire, con la corriente total, con mi total, encuentro la S total. Creo que llega hasta 740 cuando está más cerca. Y cuando estaba lejos, 306.
Entonces aquí usted calcula la S total. La S total va a ser igual a ¿quién? Entonces, como estamos en RMS, es el fasor de voltaje 120 ángulo de 10 multiplicado por el fasor de la corriente, que es 4.013 ángulo, como es conjugado, 6.2225. ¿Listo? Y entonces hacemos el producto. Nos da 4.013 por 120. Esto nos da 481.56 y el ángulo 16.225. ¿Es lo mismo? ¿Dónde está ese total? Ah, sí, vea. 400, bueno, pues lógicamente aquí nos dio 480.56 porque pues no nos llevamos todas las cifras y bueno, en fin, lo que ustedes ya manejan, pues. El ángulo nos dio igualito, vea. Ahora sí, usted va a preguntarme, ¿cómo calculo el factor de potencia? Entonces el factor de potencia usted lo calcula como coseno del ángulo de voltaje. El ángulo de voltaje es 10 menos el ángulo de corriente. El ángulo de corriente es menos 6.225. Entonces usted aquí tiene, es igual a coseno de 16.225. Y entonces usted dice aquí, listo, perfecto. Entonces esto me dio 0,96. Pero voy a saber si es en atrás o en adelante. Entonces, como aquí ya tengo el voltaje que tiene 120 ángulo de 10 y la corriente le dio 4.013 ángulo de menos 6.25, entonces usted se debe acordar. El menos desplaza una señal hacia la derecha. Y el más desplaza mi señal hacia la izquierda. ¿Quién está primero, alcanza el máximo? ¿El voltaje o la corriente? El voltaje. El voltaje. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje está adelantado, es decir, que la corriente está atrasada. Por lo tanto, como nosotros tomamos como referencia la corriente, esto está atrasado. Así se entiende mejor, profe, porque... ¿Así? Usted No, lo de la otra puede... forma es más fácil, pues. ¿Cuál? ¿Esta? La que usted, no, para saber lo del atrás y lo de ¿Esta? adelantado. Que Claro, vean el fasor de voltaje y el fasor de corriente. claro, pues. Aquí ya, Listo. pues, cuando es menos y cuando es más ya se sabe, pues. Exactamente, sí, señor. Listo, ahí están las dos formas. Mire lo bonito, vuelvo y insisto, yo no sé, pues que a mí esto me gusta mucho, lo de la potencia, me gusta mucho esto, porque hay muchas formas de hacerlo. Esta es una, esta es otra, bueno, en fin, hubiera podido haber hecho muchas formas de haber encontrado todos estos cálculos. Entonces es bien interesante, la verdad, esto es muy, muy, muy interesante. Bueno, para ustedes que se enfrenten a un ejercicio, voy a dejarles este ejercicio aquí mientras me desocupo una cosita y terminamos ya con esto, de la parte de potencia. A veces el ejercicio no le trae muñeco, no le trae circuito, solamente es con esto, con palabras. Por favor, háganlo, ¿vale? Yo les doy unos 10 minuticos nomás para que lo resuelvan el ejercicio. Háganlo, muchachos, ya regreso con más cuentachistes.
¿Cómo les fue? Ay, perdón. Atoré aquí. ¿Se han hecho algo? Camilo estaba aquí, yo no me había dado cuenta. Por favor, solo Camilo ha puesto el llamado a lista. Anderson, Giancarlo, John y Juan, por favor. Mis apreciados ingenieros, por favor, no, pues ingenieros no, pues porque los estoy ofendiendo porque todavía no lo son. Mis apreciados proyectos de ingenieros, por favor, cuéntenme preguntas. Cuando uno no puede resolver algo, pues hay que preguntar. Pregúnteme. ¿Por dónde empezamos? ¿En serio? No, ¿en serio? Yo pensé que habían hecho algo, ¿no? No, profe, pues ahí dice que están en paralelo, o sea, tengo las dos conexiones en paralelo. Debe haber una fuente que las alimenta, ¿cierto? Sí, puede ser, Paralelo a ella. puede ser muy parecido a este, de hecho, a este ejercicio. Puede ser Claro, muy parecido. Yo no puse el monacho este, pero sí lo puedo poner acá y es parecido a este, lo que pasa es que la fuente no es de ese valor. eso, así mismo, pero no es ese valor. Listo. Dando Pero la mi, potencia. perdón, Nos están dando la potencia de ellos. la potencia, pero promedio. Y Pues ahí dice, adicionalmente se está dando el factor de potencia y te dice si está en adelanto o en atraso. Con eso tienes todo. eso, Acuérdate. la Ajá. potencia promedio es igual a... Espera, vamos a escribir esos datos. Voy a escribirlo. Para la primera carga nos dan como dato P, que es igual a 2000 vatios. ¿Listo? Y nos están dando que el factor de potencia es igual a 0.75 adelantado. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije les dije que con el triángulo se calculaba todo? Pues hágalo con el triángulo, muchachos. Usted con el triángulo, ¿qué tiene? Mire, varias cosas. Primero, con esto, con el factor de potencia, usted puede calcular el ángulo. Usted puede calcular el ángulo. Porque el factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, el coseno del ángulo, que no sé, voy a ponerle... ¿Listo? Es igual a 0.75. Entonces usted saca el arco coseno y le puede encontrar que el ángulo es igual a 41.41. perfecto. 41.41. Estos grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace con ese ángulo? Pues usted ya tiene el triángulo, muchachos. Ya tiene el triángulo. Ya tiene el triángulo donde tiene uno de los catetos y el ángulo, y con eso calcula el resto. Yo no sé dónde cogerme un triángulo. Como este dice que está adelantado, significa que la corriente está adelantada, por lo tanto, el voltaje del que está trazado, entonces el Q es negativo. No sé si lo entienden ahí.
Por lo tanto, este ángulo es negativo. ¿Sí? Aunque usted no lo sabe, pues, pero yo lo voy a poner acá entonces para diferenciarlo, voy a decir adelantado. El hecho de que esté adelantado significa entonces que nuestra Q es negativa. ¿Sí? Porque que esté adelantada la corriente significa que el voltaje está atrasado y ese es un capacitor. Bueno, entonces, sencillo. ¿Qué es lo que nos piden que calculemos? Hallar la potencia compleja. Listo, entonces para la S compleja de esta carga 1, le voy a poner, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a no, primero encontremos, verán, vamos a hacer el triángulo. Es que no quería hacer el triángulo porque soy como medio malo para dibujar aquí. ¿Dónde hago un triángulo? Aquí hay un triángulo, listo. No, pero yo lo quiero el triángulo al revés. 180 grados, eso, así. Listo, entonces ya aquí tengo mi triángulo, voy a ponerle P vale, ¿cuánto fue que les dije? P vale 2000. Esta letra sí está muy chimba, pues. Con ¿cuál es que era? Con Arial me quedo, Arial Black, eso, listo. Entonces, P es igual a 200. Y el ángulo lo tenemos. Esto aquí les digo, esto es puro Pitágoras, aquí no hay nada más que hacer que puro Pitágoras. Entonces, el ángulo dice que es de 41.41. ¿Listo? Entonces, vean lo interesante del asunto. Aquí está el ángulo, voy a hacerle una curva aquí. Eso hasta me quedó bonito ese triángulo miércoles. Pero, espérenme. Eso, ahí ya. Quedó, está bonito el coso este. Oh. Espérenme, porque me quedé casi perfecto, porque por aquí se me fue un punto de más. Listo. Pues miren, el triángulo del que les estoy hablando yo es este. Este es mi triángulo para la carga Q, esta de aquí. Mírenlo. El Q va hacia abajo, no sabemos cuánto vale, ¿sí? Tiene el ángulo de aquí y tiene el P. ¿Será que es posible que encuentre P y S? Perdón, Q y S. Pues por Pitágoras hace el resto. Pitágoras tiene la... Aplicando Pitágoras, ¿qué voy a encontrar? Por ejemplo, si yo le digo cateto opuesto sobre hipotenusa, no, aquí vamos a hacer tangente, verán. Yo que estoy aplicando trigonometría de prejardín, ¿no? 41.45 grados es la tangente y eso es, si es la tangente, es el cateto opuesto sobre el adyacente. El cateto opuesto es Q y el adyacente es P. Pero yo lo que necesito es despejar, Q. Entonces Q va a ser igual a P por tangente de 41.41. Y ese va a ser igual Q. Ahora no me va a decir, usted no nos dijo eso, ¿no? Pero con el triángulo lo sacan. Yo no sé si estoy bien, puede que me esté equivocando. Tangente de 45 es cateto opuesto sobre adyacente. Es Q sobre P. Q sobre P. Entonces P pasa a multiplicar, sí señor. Y P vale 2000. Entonces P va a ser igual a la tangente de 41.41. Y eso me da 1764. Voy a ponerle aquí. ¿Qué es esto? 1764 bar. Pero mire que este bar
este bar de aquí es negativo, ¿no? No se vaya a olvidar, es negativo porque es capacitivo. ¿Por qué sabe que es capacitivo? Yo lo voy a poner entre paréntesis C. ¿Por qué sabe que es capacitivo? Porque el coseno me dice que es en adelanto, es decir, ¿quién adelanta la corriente? Pues el capacitor, porque el capacitor atrasa el voltaje. ¿Listo? Entonces ahora ya podemos calcular S. S de la primera carga va a ser igual a P. ¿P cuánto vale? 2000. Oh, ¿qué estoy haciendo? 2000 menos J 1764. Estos son voltiamperios. Ya tiene. Que es el que me está pidiendo ahí la potencia compleja suministrada por la fuente. Listo, entonces ya tenemos la primera potencia. Vamos para la segunda carga. ¿Sí entendieron esto, muchachos? Que los veo callados ahí. Sí, profe, pero toca acordarse de las De trigonometría, de sí. trigonometrías. Sí, sí, pero eso no es una cosa del otro mundo. Veamos acá. Acá en la segunda carga nos dan como datos también P y nos dan el ángulo. Aquí la diferencia es que P vale 4000, 4 kilovatios, y la FP es 95, pero este dice que está atrasado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues calcular lo mismo, el coseno del ángulo, este coseno del ángulo. Vamos a hacerlo. Entonces yo acá digo coseno del ángulo de 95. ¿Cuánto nos da ese ángulo? Eso debe dar muy pequeñito el ángulo. No, perdón. Sí, bien pequeñito debe dar el ángulo. $18,19. Uh-huh. 18,19 grados. Listo. ¿Y con eso qué hacemos? Puede utilizar lo mismo. Puede utilizar lo mismo aplicando Pitágoras. Aquí no me marcó. Aplicando Pitágoras, entonces hacemos lo mismo. Q va a ser igual. Y esto lo puede hacer usted por el lado que quiera. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Por la tangente, pues puede sacar el coseno, no sé, como se le ocurra a usted. Lo puede hacer. 18,19 grados. Y esto me va a dar igual a ¿cuánto? Me dio 1314. Yo estoy haciendo aproximaciones bien exageradas, ¿no? En números estos. ¿Este qué es? Como dice que está en atraso, la corriente está atrasada, por lo tanto esto es capacitivo y es positivo. Entonces aquí, ¿quién va a ser la S? La S va a ser igual. La S en este caso es la S2. La S2 va a ser igual a 4000 menos J 1314. Profe, ¿Sí? a mí el Q, el otro no lo he hecho, pero el Q de ahí me da 657,17. Tengo que multiplicar 2000 por la tangente de 18,19, ¿cierto? 4000. ¿En cuál dices vos? ¿En el 1 o en el 2? No, no, sí, es 4000 ya. Ah, ya. Uh-huh. Ah, sí, ahí está. Listo. ¿Cómo sería el triángulo de la otra? Pues el triángulo de la otra es así, ¿no? El triángulo del otro. Es que ese triangulito, pues a veces es bueno hacerlo, ¿no? Para que no se olviden. Lo que pasa es que no importa si lo hacen como lo hacen, es que hay muchas personas que dicen, no, es que yo no lo hice horizontal. No. 180. Eso, así es.
triángulo de la otra, a pesar de que no tengamos, digamos, no estemos, digamos, muy acordes con los grados y que nos perdone los duros de... $19. Dios. Entonces, mire, mi triángulo va a ser igual a esto. Mi triángulo va a ser igual a esto. Este es mi triángulo para la carga 2. Ahora alguien puede decir, no, pero ¿cómo se le ocurre que esto es 18? Y ya me equivoqué. No era 19, sino 18. Espérenme un segundo, lo hacemos bien. 18.19 grados. Este es mi triángulo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué mi triángulo es hacia arriba? Porque dice que está en atraso, y en atraso significa que quien atrasa es el inductor, por lo tanto la Q es positiva y es hacia arriba, aquí la Q es negativa y es hacia abajo. Entonces aquí el P vale 4000, el ángulo vale 18, aplicamos Pitágoras para encontrar las otras dos cosas. Recuerde que cuando usted tiene un triángulo rectángulo y tiene dos datos, puede calcular el resto. Puede calcular el resto. Con dos datos que tenga puede calcular el resto. Con uno si no se puede. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la total. La S total compleja, la impedancia compleja, la potencia compleja total va a ser igual a la suma de las reales con las reales y lo imaginario con lo imaginario, ¿no? Va a quedar negativo. Hay que restarle los 1764 más 1314, les da menos 650. Estos son voltiamperios. ¿Listo? Dice, halle la potencia compleja suministrada por la fuente. Esta es la respuesta. La potencia compleja suministrada por la fuente. Ahora, si alguien quiere pues expresarlo esto para que se vea explícitamente la potencia aparente, pues entonces hágala como Shift 2, 3. Profe, Dígame. ahí cuando dice calcule el FP para de las dos cargas, ¿a qué se refiere? Si ya las están dando, ¿no? Sí, señor. Yo me imagino que lo que quiere decir es el factor de potencia ya de la carga, ¿no? De la fuente. Ah, porque ahí dice de las dos cargas, dice. Y de las dos cargas se entendería como que ya, claro, esto ya está dado. Voltiamperios, no es voltiamperios reactivos, es voltiamperios nomás, ¿listo? Ese sería, miren, entonces nos da 6016,85 voltiamperios la potencia aparente con ángulo de menos 4,289 de voltiamperios. Y este sería el valor. Vamos a ver si esos son los valores que estaban como respuesta. Vamos a ver, dice 6000 menos 4495. Ay, no, aquí escribí mal, creo. Yo creo que escribí mal, ¿por qué? Dice es que 4400. Ah, no, 449.5. Ah, sí. 449.5 son 450. Sí, esa es la respuesta, miren. ¿Qué les pareció el ejercicio? Muy bacano, ¿sí o qué? Sí o qué, hermano, eso es muy chévere, hermano. Esto es aplicar puro Pitágoras nomás. ¿O no, muchachos? Breve. Ahora, si alguien me dice el factor de potencia, pues nosotros podríamos calcular el factor de potencia de todo,
el ejercicio, digámoslo así, ¿no? Digamos, de todo esto, y entonces aquí el factor de potencia va a ser igual al coseno de este ángulo de acá, que sería menos 4.289, ¿sí? Y aquí podíamos calcularlo, y esto nos da coseno de menos 4.289 nos da 0.997, ¿sí o no? Y esto nos da, sí señor, el factor de potencia 0.9972, dice acá. 9972. ¿En adelanto o en atraso? A ver, ¿en adelanto o en atraso? Aquí está, miren, como los Q, el Q nos dio negativo, significa que es capacitivo. Y como es capacitivo, el capacitor lo que hace es oponerse a los cambios de voltaje. Por lo tanto, se atrasa el voltaje, es decir, la corriente está adelantada. Por lo tanto, adelantado. Adelantado. ¿Dudas sobre el ejercicio, muchachos? De práctica, profe, y acordárselas. Las Pitágoras. Bueno, vamos a tocar un tema bien importante. Yo voy a dejarles una tareita sobre esto para que unos 2 ejercicios de esto, de aquí al viernes, pues, para que hagan y trabajen esta parte de esto de la potencia, ¿no? Esto para mí es súper apasionante, me parece muy, muy, muy chévere de trabajar. Entonces, espérenme un segundo, aquí esta basura. Listo, entonces vamos a trabajar una cosa bien interesante. Bueno, los voy a poner en contexto. Resulta lo siguiente, muchachos, lo que les había dicho, cuando uno está trabajando calidad de la energía, cuando uno está trabajando en centrales eléctricas, en empresas donde suministran energía, para las centrales eléctricas, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Porque hay gente que piensa que ellos van a cobrarle más de la plata que necesitan o que quieren hacerse ricos, no, ellos se hacen ricos de otra forma, ¿no? Se hacen ricos en el baño y bueno, no sé qué otra forma se harán ricos. No, tumban de otra manera, no tumbando a los usuarios. Se tumban las ganancias de la empresa, que puede ser esas, pero no nos tumban a nosotros. A ellos les interesa en últimas porque están controladas por la CRE, que es la Comisión de Regulación de Energía a nivel nacional, ellos los controlan. O sea, no pueden tumbar al cliente, es decir, no lo pueden tumbar al usuario. Aquí, lo que se tumban y lo que se roban, por ejemplo, con todo el respeto, y voy a decirlo públicamente aquí, pues la señora Miriam Paredes, que es la que dicen que es dueña de Sedenar, ella se roba ya sus cosas, y maneja sus vueltas, pero es de las utilidades de la empresa. No puede ser al usuario. Nosotros no nos cobran, digamos, esa situación porque entraría la Comisión de Regulación de Energía a sancionarlos. Y entonces eso es tener al mismo gobierno encima de la nuca de ellos, entonces eso no lo hacen, ¿no? Eso no lo hacen. Entonces, las empresas suministradoras de energía les interesa que la energía que le entreguen a una casa, que le entreguen a una empresa, que le entreguen a una fábrica, que le entreguen a cualquier lugar, toda esa energía que les entregan y que se está consumiendo sea utilizada, sea consumida. ¿Qué quiere decir? Sea convertida en trabajo. De alguna manera lo puedo decir de esta forma. Se puede convertir en calor, es decir, calentando resistencias, como las duchas, calentando estufas, calentando bombillos, inclusive, consumir en dispositivos electrónicos, computadores, televisores, licuadoras es una cosa eléctrica, eh, bueno, los dispositivos de los modem, impresoras, bueno, todos estos dispositivos electrónicos. Lo pueden utilizar para convertir en movimiento,
que es, por ejemplo, la lavadora, la licuadora, el secador de pelo, esas cosas que convierten la energía eléctrica en movimiento, en cosas mecánicas más exactamente. Eh, entonces, esa energía se convirtió, todo lo que usted consume y paga es porque lo está convirtiendo en movimiento. También lo puede convertir en luz, como son los bombillos incandescentes antiguos y que ya casi no se usan. Bueno, no me pueden decir que la iluminación LED, porque la iluminación LED es otra cosa, ¿no? Ahí no estoy convirtiendo energía eléctrica en luz, ahí estoy haciendo otro fenómeno, que eso lo vemos en electrónica básica más el próximo semestre, donde ustedes van a darse cuenta que ahí lo que sucede es que a raíz del dopaje de elementos semiconductores, al ponerlos a unas ciertas condiciones y poner una diferencia de potencial, pues ellos empiezan a emitir luz, pero no por la conversión de energía, sino por otro tipo de fenómenos un poco diferentes. Entonces, eso no es tan eléctrico, ¿no? Eso es más electrónico. Es un fenómeno que se basa a partir de otra forma, que solo, como les digo, ya lo miraremos allá, que es el gap, la separación de la capa de conducción de la capa de valencia, y cuando un electrón gana cierta energía, entonces gana cierta energía para pasar de la capa de valencia a la capa de conducción, este libera energía en forma de fotón, y esos fotones son luz, y entonces por eso es que se produce la iluminación LED. No es una transformación de energía como sucede con el movimiento, el calor y otros fenómenos, ¿no? Entonces, toda esa energía que le llega a su casa, uno espera que esa energía se convierta en eso, en calor, en luz, en movimiento. Pero resulta que aquí hemos empezado a hablar de una potencia Q, ¿no? Y eso está relacionado con el inductor y el capacitor. Hablamos de una potencia Q. ¿Y esa potencia Q qué? Yo no sé si ustedes alcanzan a entender, pero voy a tratar de explicarle de la manera. Por favor, si no me entienden, me preguntan. Esa potencia Q es peligrosísima para las centrales eléctricas. ¿Por qué razón? Porque lo que les había hecho una introducción hace un tiempo, esa potencia Q que se ve aquí, es una potencia que usted la almacena en bobinas o en capacitores en su casa, en su empresa, en su negocio, en su fábrica. ¿Y qué hace con almacenarla? ¿Sirve algo? ¿Produce movimiento? No. ¿Produce calor? No. ¿Produce luz? No. No la está utilizando, solo la almacena. Cuando apaga el dispositivo, la energía se la devuelven a la red eléctrica, y la red eléctrica, ¿usted cree que le va a aceptar esa energía que la guardó? Pues no, esa energía se pierde. Entonces, esa energía que los inductores y los capacitores almacenan es una energía que se pierde, no se convierte en trabajo, no es efectiva, no es real. De hecho, es hasta imaginaria, pues ustedes se dan cuenta aquí, se dan cuenta que la Q es imaginaria. ¿Sí? Que la que realmente es útil es la potencia P, la potencia real, la potencia activa, la potencia efectiva. La potencia imaginaria no nos sirve para nada, solamente se almacena en eso. Ahora, ¿quiénes son los que realmente almacenan esa energía? Los que almacenan esa energía son los motores. Porque si ustedes entienden qué es un motor, o si alguna vez se han imaginado o han visto un motor, ese es un devanado allá grandote, un poco de cable envuelto sobre un núcleo que normalmente es de hierro, y hay un imán permanente y una bobina, ya que entonces toda esa cantidad de cable, eso es una bobina, es decir, es un inductor. Entonces los motores, además de convertir la energía en movimiento, hay mucha de esa energía que la almacenan en forma de campo magnético alrededor de sus espigas, que eso lo debieron haber visto en primero, y si no se lo vieron, pues entonces ya se lo estoy recordando. El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico entre sus placas, y el inductor almacena energía en forma de campo magnético entre sus espiras. ¿Y qué hacemos con eso? Es decir, ustedes se han dado cuenta que cuando están cerca de un motor, ese motor se comporta como un imán. ¿Y qué hacemos con ese imán ahí? ¿A usted le sirve algo que le ponga una cosa y se le pegue, por ejemplo, al motor o algo? No, pues no tiene sentido. Eso es una pérdida por completo de energía, no se está convirtiendo en trabajo.
Lo que sí se convierte en trabajo es gran parte del motor, es lo que mueve, es decir, coge la energía y la mueve, pero el problema es que esos inductores grandísimos que hay en los motores, almacenan energía en forma de campo magnético. Y ese es el problema. Ahora usted dice, bueno, póngase a pensar en su casa, cuántos motores tiene en su casa y cuánto tiempo los usa. Entonces, ¿cuánto tiempo usa el motor de la lavadora? Normalmente las lavadoras se demoran entre 1 y 2 horas más o menos en trabajar y la ponen a trabajar unas 2 veces por semana. 4 horas a la semana, eso significa que serían más o menos entre 16 y 20 horas al mes. Eso realmente es poco. Eso realmente es poco. ¿Qué otro motor tiene en su casa? Una licuadora. ¿Usted cuántas veces? Bueno, supongamos que hace el jugo todos los días, se la pasa licuando, pero ¿cuánto tiempo se demora la licuadora trabajando? Se demora más o menos unos 10 minutos, 15 minutos, no más de eso. Todos los días, sume cuánto le da. Es muy poco tiempo. ¿Qué otro motor tiene en su casa? Y, sí, el consolador del señor Jefferson Arcos, por ejemplo. El estudiante de sexto semestre que se está masturbando en este momento con el consolador. Almacena mucha energía en ese motor porque lo usa durante más de 50 horas diarias. Entonces, eso es lo que sucede con los motores. El problema es que ellos almacenan mucha energía en forma de campo magnético y eso se pierde, muchachos, eso se pierde. Entonces alguien dice, bueno, pero es que en la casa no es mucho, la verdad es en sí. La verdad es que usted, le voy a dibujar imaginariamente el triángulo que usted tiene en su casa. Usted puede consumir una P de unos, no sé, me voy a imaginar, mensualmente usted puede consumir una P de, por ejemplo, hagamos el de acá de la casa, aquí tengo el recibo de luz. Pero voy a prender la luz que no veo. No veo. No, porque la va a prender. Pues porque yo Necesito ver, los hermano. ojos. No, pues entonces váyase a dormir, hermano. Sí, por dos. Bueno, aquí dice que nosotros el mes pasado consumimos 232 vatios. 232 kilovatios, perdón. Entonces, listo, esa P es 232.000 vatios, ¿sí? 232.000 vatios. Esto es bastante, relativamente bastante, pues, para los números que nosotros vemos. Pero esa P es bastante grande. Pero mi Q, la Q de aquí de la casa, es bien pequeña. ¿Por qué razón? Porque muy pocos motores se utilizan. Entonces, ¿qué sucede? Que este triángulo es prácticamente, la P es muy parecida a la S. ¿Y eso por qué razón? Porque el factor de potencia está cerca al 0,95, 0,96, 0,97. Cuando está tan pequeñito, significa, miren, que si ustedes se dan cuenta, entre más cerca esté a 1, el ángulo es más pequeño. Mire, por ejemplo, aquí nos da, si el ángulo es de 41, el factor de potencia es de 0,75. Si el ángulo es el factor de potencia es de 0,95, el ángulo es de 18, mire. Y si el factor de potencia es de 0,997, el ángulo es de 4,2. En una casa normal, que tenga lo que les acabo de decir como una casa normal, una lavadora, una licuadora, el factor de potencia puede estar alrededor de los 0,99, 0,98. ¿Eso qué quiere decir? Que toda la energía que usted consume es potencia real, efectiva o real, efectiva o promedio, y la potencia Q es bien pequeñita. Entonces ahí no hay problema. Es imposible que la potencia Q sea cero. Es imposible. No se puede hacer que la potencia Q sea cero. Pero entonces este triángulo va a ser bien abajo, estos grados van a ser bien pequeños, unos 4 o 5 grados, y la Q va a ser bien pequeña. Listo, eso es en una casa. Es más, les voy a decir, las centrales eléctricas de la mayoría de los lugares en Colombia aceptan factores de potencia de hasta 0,9, de hasta 0,9. 0,9 más o menos nos dan unos 25 grados, si no estoy mal, a ver. Voy a decirles cuánto nos da. Nos da unos 25.85, 25.84, unos 25 grados nos da más o menos.
¿sí? Y eso significa que usted está consumiendo una potencia Q, pero la potencia P es mucho más grande. Entonces, ahí no le ponen tanto lío. Pero ahora sí vamos a imaginarnos, muchachos, vamos a imaginarnos otro ambiente de trabajo. Otro ambiente de trabajo. Otro ambiente de trabajo, ¿cuál sería? Un ambiente, por ejemplo, como el caso del estudiante que yo le decía que estaba en la autónoma, que ya es ingeniero en este momento, y él le dio por montar en su casa una panadería. Entonces resulta que el hombre tiene, yo no sé si ustedes sepan cómo se hace el pan, pues yo no soy panadero, pero creo que cogen y hacen un poco de harina y eso, imagínense la cantidad de pan que tienen que hacer. Si yo sé, se hace el pan, pero lo como, claro, y lo parto, muy bueno. Y entonces, esa... este va así. No, no me dejan dictar clase, hermano. Aquí estos señores hacen mucha ricocha, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Hay como es tanta la masa, uno pues puede hacer pan casero pues en su casa y eso pone una mesa grande y pone a batir ahí la masa. Pero cuando es demasiado ponen una cosa a batir, ¿cómo se llama? Una batidora, sí, una batidora, digámoslo así. Y entonces ella es la que empieza a batir la masa ya, que yo no sé cómo se llamará eso. Luego, para poder pasar la masa, la meten por unos rodillos allá, y esos rodillos son motores que mueven, y motores, y motores, y motores, y motores, y motores, por todos lados motores. Entonces resulta que el señor tenía un pequeño factor de potencia del orden del 0,6, que es parecido al que vimos aquí, miren, en este ejercicio. ¿Dónde fue que nos dio 0,6? 0,6, 0,6, ¿dónde fue? Aquí, ¿no? Mire este 0,6. El 0,6 significa un ángulo de 53.13. Y mire, eso significa que si el señor estaba consumiendo 600 vatios, en Q estaba gastando 800 vatios. Voltamperios reactivos, perdón. Voltamperios reactivos. Entonces, es demasiado. O sea, ¿qué es lo que estaba pasando? Cuando usted tiene ese factor de potencia de 0,6, está consumiendo una gran cantidad de energía que no la produce, no sirve para nada, muchachos, para nada. Para nada es que no produce movimiento, no produce calor, no produce luz, no produce nada. Esto lo único que hace es almacenarse alrededor de todos esos motores como un campo magnético. Ahí es donde empiezan las centrales eléctricas a sancionar. Y yo les decía, el señor en su casa pagaba 250,000 pesos de luz por esta P. Pero cuando metió sus cosas, empezó a aumentarse esta Q, y al aumentar esta Q, las centrales eléctricas lo sancionaron y el man empezó a pagar mensualmente 500,000 pesos de luz porque estos eran los 250 adicionales que consumía en potencia reactiva, es decir, en potencia que no produce trabajo, que no produce calor, sino que sencillamente la almacena en forma de campo magnético. Grave, ¿no es cierto? Bueno, aquí está al revés el triángulo porque esto es capacitivo, pero lo que les digo es casi siempre el factor de potencia va hacia arriba, ¿no? Pues por supuesto, porque es inductivo, ¿no? Es muy raro que usted tenga capacitores que almacenen tanta energía. Los capacitores sí son pequeños. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando tienen algunos dispositivos como adaptadores de energía, ellos tienen unos condensadores allá adentro, ¿no? Y cuando tienen un piloto, ese pilotico se queda prendido, ¿sí o no, señorita? No me arruiné. Ese pilotico se queda prendido cuando usted lo desconecta y se queda prendido y se va apagando lentamente. Ese tipo de energía, por ejemplo, es energía que se almacenó normalmente en un condensador. Y ese condensador o capacitor almacena esa energía y ahí en ese momento se está descargando lentamente. Esa es una energía Q que no sirvió para nada. Solamente se almacenó en el condensador, pero no se utilizó ni para cargar el teléfono, ni para convertirla en otra cosa, en fin. En una casa, la suma total de todos los condensadores que hay en una casa es mínima comparada con lo que almacenan las bobinas de un motor, porque las bobinas de un motor son extremadamente grandes comparado con esos condensadores que son pequeñitos. Entonces, el factor de potencia que se tiene
que se tiene en estos casos es debido siempre a las bobinas y no a los capacitores. ¿Listo? Entonces vamos a ver. El tema que quiero aquí, digamos, darle introducción, pues, porque no creo que lo termine, es hablar de corregir ese factor de potencia. ¿Por qué corregirlo? Pues es que nosotros como ingenieros nos pueden contratar y decirnos, bueno, señor, usted que es el que sabe esta cosa de electricidad, ¿por qué no me hace el favor y me corrige mi factor de potencia de alguna manera? Porque Se lo voy a llevar porque yo no está haciendo nada. se me quedó esto. A ver, no, se me quedó esto. Me la voy a cerrar un momentico la presentación porque no sé por qué se me detuvo acá. Potencia, aquí está. ¿Sí me están entendiendo, Giancarlos, Camilo, Cristian? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Aquí ya volví con mi presentación. Listo. No, lo voy a repetirles. Entonces, bueno, vale. Lástima que tenga tan poquita gente hoy, hermano. Esperemos que al menos vean el video después, porque esto sí que es bien importante. Es una de las utilidades más grandes del cuento, el corrección del factor de potencia. ¿Qué es lo que necesitamos al corregirlo nosotros? Verán. Yo puedo hacer desde la parte eléctrica un Thevenin equivalente desde mi casa, ¿sí o no? Lo podía hacer. Es decir, ¿cómo ve las centrales eléctricas? ¿Cómo ve nuestra casa? Y cómo ven, digamos, cómo ven esa impedancia que ve las centrales eléctricas. Y entonces, normalmente, cuando le estoy diciendo, van a ver esto así, miren. Y es que se ve. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos nuestros 120 voltios que está alimentando toda esta carga que hay en nuestra casa. Y toda esa carga hacemos la suma paralelo, resta, triángulo, factor, lo que sea. Y entonces usted se da cuenta de que esta I sub L es la carga inductiva y entonces ahí está nuestro problema. ¿Cómo haríamos nosotros para corregir y disminuir? Es decir, volver que ese factor de potencia sea lo más pequeño posible. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Escucho sugerencias, muchachos. ¿Cómo haría yo para disminuir? Verán, ¿no? Yo les voy a mostrarles cómo sería un triángulo que quiero corregir. Sería algo así, miren. Voy a exagerar con el triángulo porque está exageradísimo, ¿no? Mire, yo originalmente tengo una S que es esta Q grandota con esta P. Y aquí tengo el gran problema. Y el problema es que esta Q sub 1 de aquí, con esta P me da el S sub 1. Pero yo lo que quiero hacer es, de alguna manera, yo puedo empezar a disminuir este factor de potencia, hacer que este ángulo se vuelva más pequeño, para que el factor de potencia se disminuya y ya las centrales eléctricas no me sancionen por esta situación. ¿Cómo haría? Entonces, mire, cuando por lo que es inductivo, el valor de Q está hacia arriba, es decir, es positivo. Y este es el valor de Q. Pero mire que hay una situación. Recuerden que las Q, así sean en serie o en paralelo, se suman. ¿Qué pasa si yo
le aumento de alguna manera un capacitor, ese capacitor me va a generar una Q, pero esta Q es negativa, entonces va a restar esta Q1 que es inductiva, y por lo tanto si yo le agrego una Q de un capacitor a esta carga, de alguna manera va a empezar a disminuir esto. Entonces yo lo que debo calcular es, bueno, ¿hasta dónde quiero llegar? Para disminuir mi factor a 0,95, a 0,96, de tal manera que esta Q sea lo más pequeña posible, aumentándole una Q de un condensador. ¿Sí está claro o no está claro lo que acabo de decir? Repito, si yo tengo una carga inductiva, mire, si yo tengo una carga inductiva, ella me va a generar, esta resistencia me genera una potencia P, y este inductor me genera una potencia Q, que aquí la he puesto como Q1, bien grande. Pero yo quiero disminuir el ángulo de aquí, es decir, aumentar el factor de potencia, aumentarlo, o disminuir el valor de Q. Para poder disminuir el valor de Q, yo lo que debo hacer es de alguna manera, pues, ¿qué le resto? Pues una Q de un capacitor. Esa Q de ese capacitor que yo le aumento aquí a mi carga, me va a hacer que esta Q de acá se me cambie. Supongamos que yo le aumenté un capacitor con esta Q sub C. Resta esta Q sub C y me queda esta Q sub 2. Y si usted mira esta Q sub 2 de aquí, tiene un ángulo más pequeño, por lo tanto estoy aumentando el factor de potencia. ¿Sí lo ve? Entonces, ahí estamos. Esa es como la idea, esa es la tarea a realizar. Cómo corregir este factor de potencia hasta llegar al valor que nosotros queremos. Ahora mi pregunta es, si yo quiero poner un capacitor, ¿cómo lo pondríamos? ¿En serie? ¿En paralelo? ¿O dónde ubico el condensador? Verán. Aquí me están llegando mis 120 voltios a esta que es mi carga. Esta es mi casa. Estas rayitas, estos puntos son mi casa. Si yo digo poner un capacitor aquí, en este punto, ¿qué pasa? Paralelo, para que después se cargue o... Espere, mira, ¿no? Si yo lo pongo aquí en serie, ¿qué problema tendría al ponerlo en serie? Que el voltaje aquí ya no me va a llegar 120 voltios, ¿sí o no? Porque se va a repartir entre el capacitor y la casa. Ese es el problema. Yo no lo puedo poner en serie porque entonces al ponerlo en serie, la carga, la carga de mi casa va a disminuirse. Como aquí debe aparecer 120 voltios, el voltaje que aparezca en el condensador va a disminuir mi voltaje y eso no es lo sano, ¿sí o no? Esa no es la idea. Esa no es la idea ponerlo en serie porque me disminuiría el voltaje. Entonces, ¿qué nos queda? Póngalo en paralelo. Vamos a ver qué significaría poner el condensador en paralelo, qué desventajas tendría. Quedaría así. Pues esa es la solución, muchachos, poner un condensador en paralelo. ¿Por qué razón? Mire, aquí van a seguir llegando mis 120 voltios y aquí a este capacitor le van a llegar 120 voltios. Y ya con eso yo no tengo ningún problema. Y ya al poner este condensador en paralelo, ¿qué estoy haciendo? En la entrada de la casa debo poner este condensador con el objetivo de empezar a disminuir el Q. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Saber cuánto vale la C, y cuánto debe valer este condensador para que usted disminuya y ponga su factor de potencia al valor deseado. Pues ya se nos terminó el tiempo, muchachos, pues el día... Hoy es martes, ¿no? El día viernes podemos ya terminar de hacer un ejercicio para corregir nuestro factor de potencia y entender cómo es que funciona este tema de corregir el factor de potencia a través de lo que se llama un banco de condensadores. Y les voy a explicar otras cosas más de la industria, que todos la industria les tiene. Por ejemplo, la industria automotriz, las ensambladoras de carros. Si ustedes se han dado cuenta, todos esos carros andan un poco de motores que mueven una serie de piezas. Ellos tienen una carga inductiva altísima, con factores de potencia de 0,4, de 0,5, factores que son bastante locos. Entonces, ¿qué hacen con ellos? Ponen un banco de condensadores a la entrada de la fábrica y eso hace
que disminuya radicalmente el ángulo y aumente el factor de potencia casi a 0,95, 0,94. Eso es, muchachos, el ejercicio que quiero hacer. Yo quería hacerles esta introducción, esta parte, pues para entender cómo funciona, y en la próxima clase ya hacemos un ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo claro? ¿O los enredé o falta que hagamos el ejercicio para entender? Señores. Pues con ejercicios, profe, ha de ser, porque no, sí, Pero la idea en general sí me la entendieron, ¿no? pues sí, dijo. Esperemos que sí. La idea general me la entendieron. Es decir, la idea, lo que nosotros buscamos con la corrección del factor de potencia es hacer que la potencia Q, la potencia reactiva, se disminuya en la mayor cantidad posible, para que las centrales eléctricas no nos sancionen y tengamos que pagar más de la energía que nosotros. Además, pues no tiene mucho sentido hacer hacer uso de una energía innecesaria. ¿Listo? Entonces ya nos vemos el próximo viernes. Yo ahorita les voy a dejar la tareita, son 1 o 2 ejercicios de potencia para que los hagan. Por favor, muchachos, háganlo, ya saben, porque esto pues es bien importante que lo tengan presente y ya nos vemos entonces el próximo viernes, ¿vale? Profe, ¿no será que nos deja un ejercicio nomás? Es que estamos medio con trabajo. ¿Qué tienen de trabajos? Pues tenemos el informe, tenemos entregar de epistemología, hacerlo de cálculo, tenemos ¿qué más? Lo de física. Vale, yo les dejo un ejercicio nomás entonces. Listo. A ver, Listo, no hay ningún problema. Yo les dejo un ejercicio entonces. Listo. Vale, vale, muchachos. Entonces ya nos vemos el viernes. ¿Listo? Profe, muy amable. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Usted, profe, gracias. Listo, chao. Que estén muy bien. Chao, Juan. Chao.